a lo posible. ¿Sí fue por ahí o bueno, habíamos adelantado un poco más? Necesito que contesten, chicos. ¿Alguien tomó nota de la sesión pasada? Según yo, sí nos quedamos ahí, maestra. Ok. Sí necesito que pongamos de nuestra parte para que terminemos el día de hoy el apartado de lo cognitivo, ¿sale? Y poder seguir avanzando en nuestros temas de la unidad. Ok, ¿cómo se entiende esta frase? Esta parte de pasar o de transitar o cambiar, pues, de lo real a lo posible. No escuché a nadie. Maestra, Sí. no sé si sea como adecuado, pero pudiera ser como, bueno, hace referencia como al desarrollo en el pensamiento conforme a la edad, ¿no? Ajá. Pero en el sentido de que a lo mejor, por ejemplo, un ejemplo burdo pudiera ser de que, pues un niño dice, ah, existen los unicornios, ¿no? Y quiere un unicornio y todo, y para él es real porque lo ve en la tele, pero conforme van avanzando, pues van viendo que hay cosas que pues no pueden ser posibles, Ok. por ejemplo. Bueno, va más o menos por ahí. Si nos recordáramos un poquito nuestras clases, si mal no recuerdo, de estadística, a lo mejor hasta desde prepa, vimos unas cajitas que no me acuerdo bien si se llaman diagramas de Venn, creo que algo así. Y hablábamos de los conjuntos, subconjuntos y el universo. Entonces, bueno, si notamos por acá, eh, lo real sería un subconjunto de lo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien decíamos que, por ejemplo, en el pensamiento concreto se ocupaba todavía de algo justamente que se pudiera ver como para poder dar una solución al problema, o sea, no precisamente a lo mejor manipular, pero recordemos a lo mejor esta parte de los lapicitos, si la tarea consistía en ordenar estos lapicitos, muy probablemente algunos niños puedan hacerlo de manera mental y ya posteriormente ordenarlos. Algunos otros niños van a tener que manipular directamente los objetos, pero hay situaciones donde quizá el niño tiene que forzosamente observar algo para poder dar respuesta a ese problema. Cuando
pasamos ahora a las operaciones formales. No hace falta tener ahí en lo concreto como algún tipo de material, ajá, algo visible para poder formularnos nosotros ciertas hipótesis. Y creo que creo que esto ya lo habíamos pasado, por eso preguntaba en dónde nos habíamos quedado, pero no escuché respuesta. Y hablábamos también un poco de la lógica, que en esta edad aplicamos también ya la parte de los silogismos, que a lo mejor también lo checamos por ahí en la preparatoria o probablemente en alguna materia de la universidad. Y, por ejemplo, este es de los más conocidos, ¿no? O sea, por ejemplo, todo hombre es mortal, Sócrates es un hombre, por lo tanto, o se puede concluir, pues, que Sócrates es un mortal también. Vamos a checar eso, que la realidad solamente es una partecita de todas las opciones posibles, por así decirlo. Justamente también como que radican eso. Lo real estaría siendo solo un fragmento de todas las opciones posibles que podemos encontrar en el universo concreto, ¿no? O sea, va a haber una infinidad de opciones. Y quizá en lo real solo conocemos algunas, ¿vale? Ok. Bueno, por ejemplo, este tipo de lógica, por ejemplo, de las preposiciones lógicas, suelen usarse, no sé si ustedes se habían dado cuenta, sí para a lo mejor resolver problemas algebraicos, sí también o mucho más para cuando empezamos a tener un pensamiento más científico o tratamos de responder a un dilema científico. Y también por ejemplo, cuando un profesionista lo va aplicando al momento de ejercer su carrera, ¿no? O sea, por ejemplo, los escritores suelen usar este tipo de pensamiento, los abogados muchísimo, los políticos, los profesores, como para poder defender un punto de vista. Ujú. O sea, dan ciertas operaciones, perdón, dan ciertas oraciones, ujú, las van conectando hasta que llegan a una conclusión y esa conclusión es lógica. Y acuérdense, ¿verdad? No porque siempre la operación esté o el enunciado sea dentro de los parámetros de la lógica, porque daban hasta una serie como de formularios para poder hacer las sentencias o las oraciones, no todas van a ser verdaderas. Hay algunas conclusiones que llegan a ser falsas. Justamente también ese es una tarea de la ciencia. Ajá. Verificar si alguna de mis hipótesis o algunas de mis preposiciones lógicas, como mis operaciones lógicas, mis enunciados lógicos, realmente son verdaderos o son falsos. Entonces, ahí, si se fijan, hay un cambio cualitativamente distinto con las demás etapas. Ya no se necesita como el hecho concreto para poder resolver algún dilema, algún problema. Y también lanza hipótesis a aquello que a lo mejor todavía ni siquiera se conoce, ujú, o no se tiene como elementos previamente como establecidos y de todos modos se lanza como a la exploración. Bueno, justamente por eso aquí notamos que a partir de este estadio se puede dar el razonamiento científico, ya que podemos encontrar la existencia o podemos dentro de nuestro pensamiento, ahora sí, formular hipótesis y, por ejemplo, a este tipo de pensamiento donde nosotros podemos realizar las hipótesis, incluir ciertas categorías, ciertos elementos y excluir ciertos resultados o tomar en cuenta, por ejemplo, algunos resultados y ahora sí a partir de eso poder decir si mi hipótesis fue verdadera o mi hipótesis fue falsa, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que en ciertos estudios, sobre todo cuando son a lo mejor más cuantitativos, ajá, no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, se puede concluir, por ejemplo, se verifica eh, la hipótesis nula o algo por el estilo. ¿Ustedes lo han escuchado? O sea, por ejemplo, que si se verifica o no se verifica la hipótesis o se comprueba que fue verdadera o que se quedan con otro tipo de hipótesis. Sí, maestra, sí lo he llegado a ver, pero no recuerdo si bien como que un ejemplo exacto, pero sí Ujú. recuerdo que lo he visto. De hecho, en las tesis cuantitativas,
Nada más que ahorita se me fue como el nombre. Hay dos hipótesis, de hecho, hasta en estadística la representamos con H1 o H0. Creo que se llama hipótesis nula e hipótesis alternativa, algo así, si mal no recuerdo. Tú, dentro de tu trabajo, tu proyecto, vas a defender una de las hipótesis, porque a lo mejor justamente en la revisión de tus antecedentes, revisar otros estudios, puedes como concluir que entonces al momento de realizar tu estudio, a lo mejor es un experimento, vas a concluir o puedes anticiparte a concluir, por así decirlo, que se va a corroborar tal hipótesis. Pero a la hora de ejecutar, no sé, vamos a pensar en este programa de intervención, que fue parte de un experimento, a lo mejor nos damos cuenta con los resultados de que no. Entonces, a lo mejor lo que pudimos probar fue justamente la otra hipótesis. Entonces, se tienen que redactar ambas, a lo mejor en el estudio en nuestra elaboración de tesis, ambas se tienen que redactar, la que tú propones y cuál va a ser la alternativa a eso. Si no se llegara a cumplir, tiene que haber estos dos tipos de hipótesis. Otra parte importante es que justamente también este pensamiento hace que pensemos, sí, de forma lógica, como ya lo hemos visto que ha ido evolucionando, ¿verdad? Esta parte de la lógica, pero también es la parte sistemática. Aparece esto. Antes de este estadio, muchos de los acercamientos a lo mejor eran por tanteo, no era de manera tan sistematizada. O sea, este es un elemento importante para la hora de elaborar algún conocimiento científico, la sistematización, y previamente no se encontraba. A lo mejor en el estadio anterior, que es la etapa de las operaciones concretas, sí podemos encontrar que los niños llegan a resultados como verdaderos, pues, o pueden comprobar ciertas hipótesis, o podemos ver que se comprueba el resultado a lo mejor, pero no toman en cuenta ellos, acuérdense, muchas variables. Bueno, en este estadio, particularmente, se llegó a hacer como otra tareita, ¿sale? Y consistía en un péndulo y se le preguntaba al adolescente que qué era lo que estaba ahí en juego, o sea, cuál de estas variables tomaba como importancia para determinar la rapidez o, sí, más bien como la parte de la velocidad del péndulo. Entonces daban variables, ¿no? O sea, por ejemplo, si la variable era la longitud de la cuerda, si era el peso del objeto, si era la altura en el sentido de qué tan alto, como vemos por acá, desde qué altura estamos lanzando el objeto del péndulo, o bien la fuerza que se ejerce al momento de aventar el objeto del péndulo. Acuérdense que aquí era pensar o era, sí, era como pensar pues, qué era lo que provocaba la velocidad del péndulo, ya sea como muy rápida o lenta. ¿Ustedes qué pueden anticipar? ¿Qué podrá ser la causa de la velocidad de este péndulo? Pues puede ser la fuerza con la que la empujes o la avientes al momento de soltarla. ¿Ok? ¿Alguien más piensa lo mismo o se van por otra de las variables? ¿Qué será por ahí? Yo siento que todas las variables sí afectan, pero más como que el peso y la fuerza. ¿Alguien más concuerdan o tienen como otro punto de vista? Maestra, pero es que no entendí muy bien la pregunta. ¿Me la Sí, puedo- ¿se acuerdan cuáles son los péndulos? Sí, Ok, si se fijan, cada péndulo tiene como una velocidad, o sea, por ejemplo, hay péndulos que que van súper rápido, ¿no? O por el contrario, vemos que a veces el movimiento del péndulo es muy lento. Entonces, se le preguntaba, por ejemplo, a niños y también adolescentes, ¿cuál era la variable o cuál era la causa, por así decirlo, cuál es la causa de que el péndulo tenga tal velocidad, o sea, ya sea rápida o que sea lento? ¿Cuál será? Pues le o sea, te daban como estas variables, ¿no? ¿Será la longitud de la cuerda? ¿Será el peso que se le pone al objeto que va en el péndulo, en la partecita de abajo? ¿Será la altura, verdad? O sea,
A lo mejor esta niña tiene determinada altura, pero ¿qué tal si la aventamos desde aquí, o la aventamos desde aquí, o la aventamos desde acá? O sea, ¿qué parte de la altura ahí toma juego? O bien, si simplemente es como la fuerza. Entonces, el chiste es en esta actividad que el adolescente o el niño pueda identificar cuál de estas 4 variables es la que influye más, ¿sale? Para determinar la velocidad de cómo va oscilando, ¿verdad? El péndulo. Entonces, dijeron por ahí, Ah, ok, ya. algunos apuntan que algunos de los comentarios que hicieron va como más por la fuerza, otros, no recuerdo si dijo el peso o dijo la altura, ya no me acuerdo del último comentario. Pero también adjudicaron a la fuerza y a otra variable más, pero no recuerdo cuál era. Ah, ok, ya entendí. Pues yo diría que sería la altura y el peso, más que nada porque pues sabemos que si o sea, está un poquito más arriba el péndulo, o bueno, la cajita que se ve ahí, y le agregas todavía el peso, o sea, depende de cuánto pese ese cubito, pues va a ser también con lo que la gravedad va a traer pues sí, hacia el piso, pues, el mismo cubito. Entonces, pues yo creo que también la altura depende mucho para que se dé o sea, las dos más bien, el peso y la altura se dé una aceleración para que la velocidad sea mayor o menor. O sea, yo digo que esas dos. Bueno, nada más hay que tomar también en cuenta que obviamente como vemos acá en la imagen, ¿verdad? Sí se les da para manipular, o sea, sí se les dan a lo mejor diferentes tamaños de cuerda, sí se les dan diferentes pesos y ellos pueden ejercer diferente fuerza o pueden ejercer, no sé, una posición distinta, ¿verdad? En cuanto a altura, o sea, desde acá, desde acá, desde acá, desde acá, para que puedan evidenciar cuál es el factor como más importante a la hora de determinar la velocidad. O sea, de verdad, ¿cuál de estos 4 implica tiene como mayor grado de importancia, vamos a decirlo así, para la velocidad del péndulo? Bueno, diferencias importantes entre el pensamiento de los niños que estaban a lo mejor en la etapa primaria, ¿sale? La escolar, la primaria, y ahorita ya con los adolescentes. Bueno, mm, cosas distintas. Bueno, los adolescentes suelen ser más sistemáticos. O sea, a lo mejor primero probaban todas las partes de la altura y luego, no sé, pasaban a combinar pesos o combinaban como la altura o la fuerza, mientras que a lo mejor un niño de primaria puede pasar de un elemento así, luego al peso y luego a la altura y luego a la fuerza, sin probar. Si se fijan acá, hay un buen de variables, al menos hay 3 variables de longitud, 3 variables de peso, 3 variables de altura, y a lo mejor aquí no están marcados, pero vamos a decirlo así que sí puede haber al menos 3 variables de fuerza, al menos, porque puede existir muchísimas más. Bueno, entonces un elemento importante es que además de que el adolescente va a ser más sistemático a la hora de probar para poder confirmar cuál será como la variable más importante que determina la velocidad, tiene un manejo más amplio, ¿sale? De las variables. A lo mejor puede ser que niños en etapa de las operaciones concretas incluso se salten elementos. A lo mejor no vean tan importante la parte de la longitud o no crean tan importante a lo mejor el peso y creen que lo donde hay como mayor importancia, o sea, sin probar incluso, pueden ser estos 2 elementos como la altura y la fuerza. Nomás déjenme ver si acá está. No. Bueno, en este experimento, lo que realmente determina la velocidad del péndulo va a ser la longitud de la cuerda. Pero justamente cuando me acordaba yo de este experimento, no sé si ustedes recuerdan, yo nunca he estado, ¿verdad? Pero aparece en las películas o en una serie o en algo de televisión. No me ha tocado estar en una obra, pero ¿recuerdan ustedes que a veces hay como una tipo máquina demoledora que justamente es un péndulo con una bola de acero, obviamente como súper mega pesada? ¿Lo recuerdan? Sí, maestra. Ok.
y va como muy rápido, va como lenta. A lo mejor este comentario va a ser un poco subjetivo, pero ¿cómo la recuerdan en cuanto a velocidad? Según yo, como lenta. Exacto, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes recuerden o tengan esta misma imagen que yo de estos elementos, de estos péndulos, pero para derribar cosas. La cuerda suele ser como muy, el acero mismo, ¿verdad? La longitud de eso que sostiene el peso de abajo suele ser muy larga. Entonces, de todas estas variables, lo que más impacta para la velocidad va a ser la longitud de la cuerda. ¿Sale? Entonces, obviamente los adolescentes o cualquier persona al que se le ponga como esta pruebita, va a ser como más fácil determinarlo si tiene ahí a lo mejor en concreto pues los materiales, ¿no? Pero lo que quería como que tomaran en cuenta ustedes es que el pensamiento en las operaciones formales se vuelve más sistemático y que además nos da la posibilidad de intercambiar y combinar variables. O sea, a lo mejor primero hago el experimento con este tamaño de cuerda y con este peso, lo combino tamaño de cuerda con este peso, con esta altura, con tal fuerza. Y luego me voy con la misma longitud de cuerda, pero ahora con otro peso y ahora con la misma altura. O sea, va a ir como combinando variable con variable. Y justamente viene este siguiente, ¿no? Tiene ahora un pensamiento combinatorio cuyas formas de combinación son más amplias o más extensas que en el estadio anterior. Ajá, si se fijan, va a tener mayor grado de dificultad, la forma en la que va a combinar elementos posibles. Y justamente es eso, si se fijan, va a combinar o va a tratar de combinar todas las formas posibles dentro de esas variables y lo va a hacer de una forma sistematizada, ¿no? O sea, dependiendo de la actividad, o sea, poníamos, o sea, puede haber combinaciones por color, por forma, por textura, por olor, no sé, o sea, va a tratar de combinar la mayor cantidad de variables de forma sistemática para encontrar aquello a lo que le demanda el problema, ¿no? Y bueno, en este sentido se ve como muchísima más plasticidad de pensamiento y a lo mejor también lo podemos ver todavía a nivel neuro, ¿no? O sea, existe como mucha plasticidad todavía en estas etapas. Por ejemplo, también si pensáramos como en, bueno, yo tengo aquí como una actividad, no sé si ustedes lo jugaron, que les dije que ese juego me gustaba, no sé si lo tuvieron, si tuvieron chance como de buscarlo o alguno lo descargó o alguno ya lo había jugado. Yo no lo pude jugar, maestra, la verdad. Ok. No, no se preocupen, o sea, obviamente no era como para la materia, pero a mí se me hace como muy padre. Lo he jugado muy pocas veces. Se podría decir que hasta para explicar las reglas es un poco complicado todavía para mí. Pero vamos ahorita justamente a ver esta parte del proceso de combinación. Bueno, en este jueguito que se llama set, hay varios tipos de variable, ¿no? Valga la redundancia. Forma, ¿sale? Forma, cantidad y color y también relleno. Entonces hay 4 variables. Forma como cantidad de elementos, color, ¿sale? Si se fijan aquí hay 3 colores distintos y relleno. Por ejemplo, si vemos por acá, este es un relleno como, no sé, como de rayitas, no sé cómo se puede decir de otra forma, de rayitas. Aquí es sin relleno y este tiene relleno sólido porque no deja ver cómo. Todo el color está como parejito. A lo mejor la imagen no se va a apreciar muy bien, pero es esto, ¿no? Si hay como una distinción entre este tipo de relleno que deja ver en líneas blancas y este que no deja ver nada y los puntitos que se ven pues son por los píxeles de la imagen, ¿no? Que se agrandó mucho la imagen. Bueno, en este tipo de jueguito tenemos que elegir 3 cartas y tienen que corresponder a estos criterios. Por ejemplo, es o todos o nada, ¿sale? O ninguno más bien, o todos o ninguno. Todos los elementos a lo mejor tienen la misma cantidad o no.
de cantidad de números. Si se fijan aquí, este es un set de hecho y tiene, vamos a ver que cumple con estas características. Todos los números son diferentes porque aquí hay 1, aquí hay 2 elementos y aquí hay 3 elementos. Bueno, en cuanto a número, tiene que ser todos iguales o todos distintos. Otro elemento importante, el color. O todos iguales o todos distintos. Si se fijan, aquí son 3 colores distintos. El rojo, el morado y el verde. Rojo, morado o verde. Todos los elementos son distintos. Todos los colores son distintos. ¿Sale? Ahora, los rellenos. ¿Todos los rellenos son iguales o todos los rellenos son distintos? Si se fijan acá, es un relleno, no sé cómo llamarlo, como semi-rellenado. No, tiene un relleno distinto, ¿sí? Este no tiene relleno y este es un relleno sólido. ¿Ok? Entonces ya hablamos de número, hablamos de color, de forma de relleno y ahora vamos a hablar de forma, que es el último elemento. Las tarjetas tienen que ser o todas de la misma figura o todas diferentes, ¿sí? Si se fijan, aquí solamente hay 3 tipos distintos de figuras. Esta como una tipo a mí se me acordaba, yo me acordaba de las frituras, de las frituras de lagrimita, o podemos pensarlo como en la parte de arriba de una ñ. Estos ovalitos y estos rombos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, son figuras diferentes. ¿Por qué es un set? Porque si se fijan, tienen colores distintos. Tiene también figura distinta. Esta es diferente, esta es diferente, esta es diferente. Tiene número distinto en la tarjeta. 1, 2, 3. ¿Y tiene qué otro elemento nos faltó? ¿El relleno? El relleno también es distinto. ¿Sale? Por ejemplo, pudo haber sido también set si si a lo mejor, bueno, para darles como otro tipo de ejemplo, no sé si tengo acá otro ejemplo. Sí, miren, aquí tengo otro ejemplo. Por ejemplo, acá, si se fijan, este puede ser un set porque todas las tarjetitas son del número 3, tienen 3 elementos dentro de ellas, ¿sale? Tienen igual que son el mismo tipo de relleno, ¿sí? Tienen diferente color, entonces ahí está también un elemento adecuado pues para un set y son de diferente figura. Este es un set. Y también puede ver set así, o sea, por ejemplo, son del mismo color, aquí no se va a apreciar muy bien, pero son del mismo color. Y lo que cambia, ¿qué es, chicos? Es la misma figurita también, si se fijan, es la misma figurita, pero ¿qué es lo que cambia entre ellas? El relleno y la cantidad. Exacto, la forma de relleno y la cantidad, ¿verdad? Este también puede ser un posible set. Bueno, es un set más bien, ¿no? Elementos de la misma figura, entonces cumplimos el criterio con que todos de la figura es la misma, todo bien, entonces hasta ahí. El mismo color en todas, entonces ya cumplimos otro criterio. Que cambie el relleno, entonces todas tienen que cambiar el relleno, ¿sí? Cambia el relleno y la cantidad, todas tienen que cambiar la cantidad. O sea, por ejemplo, si hubiera otra tarjeta igual a esta, en vez de esta, no es un set, ¿sale? Porque no cumple el criterio de que todas sean diferentes. Porque tienen que ser o todas iguales o todas diferentes respecto a esas 4 variables, ¿sí? Si queda claro, ya sé que está como un poco difícil, como las primeras veces que estamos en este acercamiento al juego. Puede ser que algunos de ustedes tengan como mucha habilidad, pero no es como agarrarle la onda tan rápido, la verdad. Pero se me hace como muy divertido para poder entender, por ejemplo, esta parte de las combinaciones. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Maestra, Ok, una duda. Es que yo recuerdo que hay un juego, pero no me acuerdo cómo se llama, que es así como también hacer sets, pero con números, que o son del mismo color o son de la misma denominación. No sé si, o sea, tengan como que el mismo fundamento. A lo mejor sí, no sé si te refieres Sí, es como el al Rubik's Rubik. Cube.
Ajá, Ah, sí, eso es Rubik. yo nada más lo he jugado una sola vez o dos veces y eso porque una de mis pacientitas se lo llevó al consultorio porque solíamos, bueno, yo solía sacar juegos y ella dijo que se iba a llevar uno y lo llevó. La verdad no me supo explicar bien las reglas y yo no había jugado este juego. Pero ya, sacó, ya cuando lo mencionas tú, sí se parece, o sea, como que es similar, pues. Ujú, creo, porque no le entendí yo mucho al juego porque no me explicó muy bien mi pacientita. Sí, según yo sí, maestra. Está muy bien. Ok, entonces se les va a hacer más o menos fácil este, yo creo, o se les va a hacer fácil. Bueno, entonces vamos a pasar. Se van a poner, o están aquí, según recuerdo, 12 tarjetas, creo. Y es identificar los sets, ¿sale? Cuando alguien diga, o sea, cuando alguien ya identifique un set, me dice y pues corroboramos que sí sea. ¿Alguien ya vio uno? Sí, creo que puede ser los tres donde, perdón, es que está aquí mi perro. Los tres donde se ven los rombos y como los tres óvalos, Ajá, como, es que no sé cómo se llaman, maestra, pero yo tampoco. como aplastado, los tres que son tres azules que tienen el mismo relleno, aunque son diferente figura, pero son del mismo número. O sea, tú dices esta y esta. ¿Sí? Sí, esos tres. Ok, bueno, ese sería un set. ¿Alguien encontró algo distinto? Porque pueden encontrar varias combinaciones, aunque no... Sí, pueden encontrar varias combinaciones entre estas tarjetas, pues. Este sí es un set. Muy bien. ¿Alguien observa otro más? Aplicaría también como el de los óvalos que tienen de relleno las rayas maestras, los tres que están casi Sí, en diagonal. sí, sería este que es verdecito, este como rojo y este que se supone que es color morado, pero cada quien lo va a ver diferente. Muy bien, ese es otro set. ¿Alguien puede identificar algún otro? Puede ser el de los rombos, el que va como de uno, dos y luego tres, que son verde, rojo y morado. Este y este, ¿sí? Ajá, sería mismo relleno, misma forma, diferente color y diferente número. Ok, sí, este también podría ser otro set. ¿Alguien encuentra algo distinto? También hay otro como muy sencillito. No puede ser el de los óvalos, que es uno, dos Ajá, y tres. ok, sí, sería este que está acá, este y este, ¿verdad? Bueno, yo marqué por ahí algunos para que identificáramos como rápido, ¿verdad? Algunos a lo mejor ya lo dijeron, ¿verdad? Este también, chicos, era otro set porque era figuras diferentes, colores diferentes y rellenos diferentes, ¿sí? Ese también era otro. Este también, que ya nos lo dijo, creo que Francisco. Y bueno, y también ustedes encontraron otros, ¿sale? Me, me pareció prudente. Estos, por ejemplo. Ujú. Y este. Ujú. Muy bien. Yo lo marqué como algunos. Bueno, siguiente. ¿Cuáles ven por acá? Ah, pues serían los dos de las figuritas como en forma de serpiente. Los de color verde, rojo y azul. Es este y este. Sí. Sí. Eso sería uno. Ese sería un set. Ujú. ¿Cuál otro por ahí identifican?
Los dos ovalitos que tienen relleno de rayas y luego los dos de rombo y luego los dos de rayas en forma de serpiente. A ver, ahorita entendí. Ajá. Estos y cuál. Y el de arriba de rombos. Fíjate que este no se puede cubrir, espero que no lo haya puesto yo. Este no se puede cubrir por el criterio de color. ¿Sale? Ah, ok. Necesitaría que este fuera de otro color, a lo mejor color verde, para que aplicara. Ujú. Acuérdense que tienen que cumplirse o todo o no en cuanto a alguna variable. Si está bien, por ejemplo, en la parte de decir que son las variables que son de 2, 2, 2, de que son diferente figura, pero faltaría que este fuera de diferente color y además necesitamos que uno de estos, por ejemplo, tuviera diferente relleno, porque estos tienen el mismo relleno. A lo mejor no se percibe como muy bien, pero este no es el relleno sólido y tampoco este es como el de las rayitas. Pero sí, o sea, como que sí implica ahí un cuidadillo. Por ejemplo, tendría que ser a lo mejor quizá este, ¿sí? Que tenga diferente relleno. Pero de todos modos no se puede porque este necesita ser de otro color. O este. Este podría ser verde, por ejemplo, o este. Pero sí se ocupa que se cumpla ese criterio de que no tengan ese mismo color. Porque necesita que este entonces sea morado para que cubra eso. Pudiera ser también el de los tres rombos morados, luego el que está a la derecha, que es el rojo de las, A ver, como de las ¿dices esto? fritolitas. ¿Dices este? Ajá, Pues, ese de ok, tres. Ajá. este, No, el que está a la derecha. este, Ajá. Y el óvalo verde sin relleno. ok, sí, este sí podría ser, porque tiene distinto todo, ¿no? Distinto color, distinto número, distinta forma y distinto relleno. Ujú, entonces, todos diferentes. ¿Alguien tiene como algo más? Bueno, yo los voy a porque ya por el tiempo. Este también era otro distinto. ¿Sale? Diferente color, diferente todo. Este, por ejemplo, que era del mismo relleno, mismo color, misma figura, pero lo único que variaba, perdón, era el número. Este que acabamos de compartir. Este también que ya compartieron. Y este, ¿sale? Para que se cumpliera ese criterio, diferente figura, mismo color, diferente relleno, mismo número. Bien, está este otro, pero por tiempo, pues ya lo vamos a descubrir. Diferente relleno y diferente color, número. Este también podría ser, por ejemplo, miren, ¿sí? Diferente figura, diferente relleno, mismo número, mismo color. Bueno, ahora pasamos a explicar de manera rápida. ¿Se acuerdan que decía que pareciera ser que en las operaciones formales se concluye como nuestro máximo, pues, pues de desarrollo, por así decirlo, o sea, en el sentido de que pues ahí se abre como a la inmensidad porque se abre justamente el panorama de que existen múltiples o miles de posibilidades y que dependiendo de la combinación de estas, pues se pueden encontrar a lo mejor combinaciones que puedan darte algo, no sé, que puedas comprobar tú que algo es verdadero o que algo es falso, por así decirlo. Bueno, este autor propuso dos distintas formas como de entender o dos tipos de inteligencia más bien. Acuérdense también que la inteligencia es la verdad un término como que tiene diferentes formas de definición. Entonces, para este autor existen como dos tipos de inteligencia, ¿sale? Lo que tiene que ver con la inteligencia fluida y lo que tiene que ver con la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida está más relacionada justamente como sí a pensar de forma abstracta, pero
que deviene justamente de nuestra parte orgánica, nuestra parte biológica y lo que nos fue heredado genéticamente. ¿Sale? O sea, como que en este sentido, la inteligencia fluida va a estar más relacionada, por ejemplo, también con las interconexiones neuronales. Por el otro lado, la inteligencia cristalizada es la que surge a partir de nuestras experiencias y nuestra forma a lo mejor en la que fuimos educados en la escuela y nuestras formas como de aprendizaje. Entonces aquí, en la última, la inteligencia cristalizada, mucho tiene que ver nuestras vivencias personales, ¿sale? Para el desarrollo de esta inteligencia. Bueno, en concreto, porque ya se nos está acabando el tiempo, la inteligencia fluida nos ayuda como a adaptarnos a situaciones nuevas, o sí, como situaciones nuevas, de una forma ágil, porque no implica propiamente como un aprendizaje previo, sino que reaccionamos, tenemos la capacidad de reaccionar casi como de manera muy intuitiva, gracias como a estas conexiones que se van haciendo neuronales, así no implica mucho el que tú elabores o pienses la forma de resolverlo, se da como muy fluido, por eso se llama así inteligencia fluida, a partir ya de tu bagaje eh, o de tu parte orgánica, pues lo que se te fue dado, tu herencia. Y obviamente como en este sentido va a estar como muy relacionado con nuestros procesos neurofisiológicos. Y bueno, esto sería como la base de la inteligencia que tenemos a través de nuestra herencia. Pues algunos como componentes ahí importantes de la inteligencia fluida es la capacidad de razonar cosas como que son muy abstractas, nuestro razonamiento lógico y la capacidad justamente que tenemos de establecer relaciones o por el contrario, a lo mejor encontrar muy fácilmente como las diferencias entre los elementos. La inteligencia fluida está como mucho en su potencial en etapas tempranas y vamos a decirlo ahí que termina como el culmen en la etapa de la adolescencia. En este sentido, si estamos viendo que se influye mucho con nuestra parte orgánica, nuestra herencia, nuestras conexiones neuronales, pues, por ejemplo, lo que tiene que ver con el envejecimiento, algún tipo de accidente, alguna patología o el consumo de algunas sustancias, pues van a mermar nuestra inteligencia fluida, ¿sale? Porque va a ocasionar lesiones en nuestro sistema nervioso central. Entonces, pues este proceso de nuestra inteligencia fluida, pues se va a ver comprometida, ¿sale? La inteligencia cristalizada, como decíamos, tiene que ver más con la historia de la persona, con su historia de aprendizaje y lo que va construyendo el sujeto a través como de esta parte de las interacciones. Bueno, algo bien importante de la inteligencia cristalizada tiene que ver con la comprensión del lenguaje, porque para comprender un lenguaje implica mucho tu vivencia en un contexto determinado. Porque, por ejemplo, a lo mejor un gesto que hagamos aquí en nuestra cultura o en nuestro, no sé, en nuestro estado, si lo hacemos en otro país, puede implicar otro significado diferente. Entonces, ahí ya no tiene que ver con conexiones propiamente neuronales, sino tu propia experiencia, tu capacidad como simbólica de abstraer esta parte de la comunicación. Implica el grado de comprensión y los usos de las relaciones semánticas, justamente. Valora la experiencia, nos da la capacidad de extraer juicios y conclusiones y tenemos conocimientos ahí de manera mecánica porque se dieron mucho a través de nuestro aprendizaje. Bueno, si pudiéramos como identificar qué tipo de inteligencia se va a desarrollar más en la adultez y en la vejez, ¿cuál creerían de las dos que se daría más en este proceso de la vejez o de la adultez? ¿Cuál de estas dos inteligencias, la fluida o la cristalizada? Yo siento que la cristalizada, maestra. Exactamente. La inteligencia cristalizada es la que va a estar como operando más cuando somos adultos, cuando estamos a lo mejor ya en el proceso de la tercera edad, por ejemplo, ¿sale? Entonces, bueno, terminamos así como de manera muy rápida. Y ahora sí ya.
lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Bueno, entonces espero que todos hayan elaborado ya su registro de asistencia y nos vemos el jueves. Gracias, maestra. Bonito día. Nos vemos Gracias. igual. Gracias, maestra. Chao.